Dios te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día que Dios me ha dado y te ha dado de vida también, ¿verdad? En este día, la misericordia de Dios, ¿verdad? Son nuevas cada mañana, dice en su palabra, estrenando misericordia en este día. Le damos las gracias a Dios por todo, ¿verdad? Él es el invitado de honor en esta hermosa mañana. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me ha dado para poder yo compartir la palabra, ¿verdad? Contigo le doy las gracias a Dios también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Nos corrige cada día, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios que traigo en el día de hoy se encuentra en Salmo 125. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Él es el invitado de honor a mi vida, que sea la tuya, siempre digo yo, siempre, ¿verdad? A nuestras vidas, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, ¿verdad? El Consolador, dice su palabra, ¿verdad? Y en este hermoso momento vamos a estar leyendo Salmo 125, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Y como digo yo siempre, ¿verdad? Hay que agarrar toda la palabra de Dios, que esa es la que nos va a dar vida, esa es la que nos santifica, la que nos purifica, dice el Señor, ¿verdad? Cada día, vean, hay que agarrar toda la palabra de Dios porque Dios nos ama, por eso nos habla, vean. Y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, vean. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos habla en nuestra vida. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema, ¿verdad?, la protección constante de Dios hacia su pueblo. La protección constante de Dios hacia su pueblo. Vemos cómo Dios da esa protección. Y dice el Señor que es constante siempre, ¿verdad?, a su pueblo, ¿verdad?, al pueblo escogido por Dios, al pueblo que le cree a Dios. Dios protege a su pueblo, ¿verdad?, y constante siempre. Vemos cómo el salmista, ¿verdad?, estaba hablando en el Salmo, que dice que todo aquel que confía en Jehová, que es confiar, es aquel que no se mueve, es aquel que permanece, que tiene fe, ¿verdad?, en el creer que Dios es el que le va a ayudar, que Dios es el que le va a socorrer, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de la persecución, su confianza la tiene en Jehová. Por eso dice así, los que confían en Jehová, si tú estás confiando en Jehová, mira lo que va a pasar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice, que no se mueve. El monte de Sión es el que no se mueve. ¿No te han movido del pensamiento de Dios? ¿No te han movido del camino de Dios? Es porque estás confiando en Él, que Él te va a dar la victoria. Vea, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre creyéndole a Dios, ¿verdad? Creyéndole que Dios, ¿verdad?, te va a dar la victoria. Por eso dice el Señor, hay que confiar en Él. No hay que moverse de vuestros pensamientos a que te desvíen del camino de Dios, ¿verdad?, a lo que Dios te está mandando a hacer,
a tú ya no quererlo hacer. ¿Por qué? Cuando pasa eso viene siendo lo contrario. Es que porque tú no has puesto la confianza en Dios. Es porque tú no estás confiando en Dios. Por eso te has movido, ¿verdad? De tus pensamientos y de la obediencia a Dios. Mejor prefieres obedecer al hombre que a Dios. Eso quiere decir que te has movido, que no eres como el monte de Sión y que no estás confiando en Dios. Ahora si tú estás confiando en Dios, tú vas a seguir andando conforme a la obediencia de Dios, haciendo lo que Dios te ha ordenado. Entonces tú no te mueves en obedecer al Señor, y entonces tú eres como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre haciendo la voluntad de Dios. Ahora examínate tú. Ahora ponte a pensar cómo estás, como el monte de Sión, confiando en Dios o desconfiando en Dios. Ponte a pensar, si ya no estás haciendo lo que Dios te ha ordenado, es que porque tú ya te has movido. Pero si tú estás haciendo lo que Dios te está ordenando, estás confiando en Dios, ¿verdad? Que Dios te va a dar la victoria. Ahora dice, ¿verdad? El 2. Porque Él dice, sino que permanece para siempre. Para siempre, lo que Dios te da, eso permanece para siempre, ¿verdad? Y ahí esa manera que tú te vas a dar cuenta. Si ya no ha permanecido eso para siempre, ya no ha estado, ya no se ha hecho, quiere decir que ya te moviste. Quiere decir que ya no has confiado en Dios. Tu confianza la has puesto en el hombre. Ten cuidado y corrige tu camino. Ahora dice el 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Un ejemplo que Dios nos está dando aquí, ¿verdad? Que veamos cómo la ciudad de Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así dice, así mismo, así Jehová está alrededor de su pueblo, vean. Cuando tú tienes la confianza en Dios, tienes que recordarte, ¿verdad? Tal vez estás pasando situación o pensando a quién vas a obedecer, ¿verdad? Entonces, si tú confías en Dios, Dios te está haciendo saber que Él está alrededor de su pueblo, dice, desde ahora y para siempre. Sigue confiando en Dios, ¿verdad? Confía en Dios, que no te muevan del pensamiento de Dios. Vea, y luego dice, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Está Jehová alrededor de su pueblo, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que estamos seguros, que estamos protegidos, ¿verdad? En Él. Ahora dice, el 3 dice, y para siempre, eso nos dice el Señor. Hay que recordarse eso, que dice el Señor que para siempre está Él. Desde ahora dice, y para siempre, vea. Y yo he visto en esta manera, ¿verdad? La mano protectora de Dios desde que Dios me llamó en su camino, ¿verdad? Que yo le siguiera. He visto cómo Él me ha protegido, ¿verdad? He visto cómo nadie me ha cambiado en la manera de pensar, en la manera de actuar, en lo que Dios me ha dado. Y he visto, ¿verdad? Que Dios ha estado desde ahora y para siempre. Y en este hermoso día Dios me lo sigue diciendo, mira, yo estoy y sigue así y no te muevas, ¿verdad? Permanece para siempre, ¿verdad? Porque yo estoy alrededor de mi pueblo desde ahora también y para siempre. Ahora dice el 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, dice. No reposará la vara de la impiedad, de las cosas del impío, de aquel que te quiere hacer daño, vea. Aquel no va a reposar ahí sobre la heredad de lo justo, sino que Dios lo va a tener que cortar. El Señor lo va a tener que quebrar, dice Proverbios 22:8. Proverbios 22:8 dice así, ¿verdad? El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará, dice la palabra de Dios así, ¿verdad?
Si tú estás sembrando maldad, desobediencia, vas a cegar maldad. Pero también se va a quebrar ahí. Todo va a terminar, vea. Todo va a terminar cuando en un pueblo, cuando en una persona hay una desobediencia a Dios. Eso hasta ahí llegó, nada más. Ya no se vuelve a hacer por la desobediencia de la persona, por la desobediencia, vea. Así que ten cuidado en estar tú haciendo mal al Señor, vea. En estar desobedeciendo a Dios. En esa manera uno se puede dar cuenta que cuando uno desobedece a Dios, eso hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad, de la maldad, sobre la heredad de los justos. Dice, vean. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y es cierto que cuando hay maldad, ¿verdad? Cuando hay maldad que quieren destruir la obra de Dios, dice, vean, los justos empiezan a extender su mano a la iniquidad, a acomodarse a lo que le están diciendo las personas, ¿verdad? Y a desagradarle a Dios. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque desde un principio empezaron, ¿verdad?, a confiar en el hombre y ya su confianza ya no la pusieron en Dios y, como le digo, empezaron a moverse. Y por eso dice la palabra de Dios así, ¿verdad?, que cuando un siervo de Dios está firme y su confianza está puesta en Dios, Dios es el que lo va a salvar. Dios es el que lo va a rescatar de ahí, vean. Dios es el que le va a dar la victoria, porque Él es el que cuida, Él es el que protege, el que da la protección constante a su pueblo, ¿verdad? Y ahora dice el Señor así, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, porque no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Aquel que está haciendo la voluntad de Dios empieza a extender su mano a la iniquidad, a ser igual a lo que están haciendo los demás. Ten cuidado, ahí te pones tú a pensar, si tú ya estás haciendo, ya extendiste tu mano, es que porque, te vuelvo a decir, ya no confiaste en Dios, porque Dios a su pueblo lo protege, ¿verdad? Dios a su pueblo lo rescata. Dios da la victoria a su pueblo, ¿verdad? Y luego dice así, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda a los justos sus manos a la iniquidad. Y lo que digo, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, como lo lleva el proverbio, dice, ¿verdad? Porque si estás empezando a hacer mal vas a cegar. Si estás empezando a hacer iniquidad vas a ir cegando, vas a ir haciendo lo mismo y lo mismo, pura maldad. Pura desobediencia a Dios, ¿verdad? Pero porque dejaste de poner la confianza en Dios. Dejaste de no tener fe en Dios. Dejaste, ¿verdad?, en desobedecer en todo a Dios. Y sigues más desobedeciendo a Dios. Porque de un principio desobedeciste a Dios. Pero porque cuando un pueblo de Dios escucha la voz de Dios, Dios lo protege. Dios lo protege, dice el Señor, que es el que no se mueve, que porque Él está ahí para siempre. El Señor no lo mueve en todo lo que va a hacer, no lo mueve, porque Dios está ahí dando la victoria y a que la obra de Dios siga, ¿verdad? Si Dios te dio un talento, ¿verdad?, y ya desobedeciste a Dios en esa manera, ¿verdad?, ya te movieron, ¿verdad?, dice el Señor, ¿verdad?, que vuelvas, ¿verdad?, ¿me entiendes? Que vuelvas y que confíes en Él, ¿verdad?, que confíes en Él, ¿verdad?, porque si estás ya acomodado, si ya estás empezando, ya te moviste, ¿verdad?, y dejaste de poner la confianza en Dios, Dios tiene su recompensa también por eso, ¿verdad? Dice así, vamos a continuar en el 4. Pues estaba diciendo aquí el salmista, ahora, Señor, haz bien, oh Jehová, dice, a los buenos, pidiendo que solamente a los que han obedecido a Dios que haga bien, ¿verdad? Se cuenta, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad?
Dios es un Dios justo. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. A ellos Dios le va a dar el bien. A los rectos de su corazón y a los que son buenos, a los que andan en obediencia a Dios, a ellos solamente, vea. Y ahora dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades, tras sus maldades, ya dejando la confianza en Dios, esos son los que ya se apartaron, ¿verdad?, del camino de Dios. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, tras sus maldades, dice, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, con los que hacen maldad. Tú sabes que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y te lo digo que maldad, ¿para dónde se van a ir todo aquel que está haciendo maldad y no obedece al Señor? Hay un lugar de tormento que es el infierno, vea. Ahora dice el Señor que todo aquel que ya se apartó del camino del Señor, ¿verdad?, a desobedecer a Dios, se apartó tras sus perversidades, tras sus maldades, porque es una maldad desobedecer a Dios, ¿verdad? Es una maldad. Y luego dice así, ¿verdad? Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, juntamente con aquellos que no quieren reconocer a Dios en su corazón. De igual manera, vea, para allá se van con los que hacen iniquidad, dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor que para allá se van. Por eso Dios, ¿verdad? Yo sé que nos habla, dice, paz sea sobre Israel, ¿verdad? Porque Dios viene, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad?, estemos en paz, caminemos en obediencia al Señor. Por eso digo yo, si tú y Dios nos está diciendo, pues, ¿verdad?, a través de su palabra, ¿verdad? Y digo yo, si yo ya me dejé de confiar en Dios, entonces tengo que seguir poniendo mi confianza en Dios, en obedecerle a Dios, porque con algo que yo vea tan pequeño para mí, que yo desobedezca a Dios, mi lugar va a ser con los que hacen iniquidad, porque así lo dice el Señor, vean. Así lo dice el Señor. Si yo me empiezo a apartar tras mis perversidades, tras la desobediencia de Dios, tras lo que yo quiero hacer, vean, entonces dice, con los que hacen iniquidad. El día de hoy, pues Dios está haciendo, ¿verdad?, este llamado, ¿verdad?, que tienes que confiar en Dios, ¿verdad?, a que no te muevas, que seas como el monte de Sión y que permanezcas en él, porque Dios es el que protege, ¿verdad?, a su pueblo. Tal vez tú quisiste pelear por tus propias fuerzas, luchar por tus propias fuerzas, ¿verdad?, y no has podido, y eso te llevó a un momento a tomar decisión conforme a tu carne y no conforme al Espíritu Santo, no conforme a la guía de él, ¿verdad?, sino conforme tú quisiste hacerlo. Por eso digo yo, aunque estemos en una iglesia, estemos buscando del Señor, pero si estamos desobedeciendo a Dios, para allá nos vamos a ir en aquel día. Por eso es mejor, ¿verdad?, que le obedezcamos hoy, ¿verdad? Que Dios nos habla y nos corrige a través de su palabra, ¿verdad? Porque Él no quiere, dice su palabra, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Dios está diciendo que todos procedan al arrepentimiento, es que todos reconozcamos que le fallamos y corrijamos vuestros caminos, el error que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Hay que corregir, hay que escuchar la voz de Dios, hay que oír, hay que ser hacedores también de su palabra, dice el Señor, no tan solo oidores, sino hacedores, porque de eso se agrada el Señor, porque Dios nos ama, por eso nos corrige, porque Dios cada día quiere que en aquel día, digo yo, cuando venga el Señor, nos presentemos de Él irreprensibles, ¿verdad? Que nos diga el Señor, bienvenido, pasa el gozo de tu Señor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no que nos diga, apartado de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco, ¿verdad? Porque dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que en aquel día, dice, muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hablábamos tu palabra, pero en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hacíamos tantas cosas, ¿verdad? Y con tan solo desobedecer en algo que nosotros veamos como seres humanos tan sencillo, ay, nos va a decir el Señor en aquel día, yo no te conozco. ¿Recuerdas esto cuando yo te hablé, cuando yo te lo dije? Cuando yo te dije que tenías que confiar en mí, que sabías, ¿verdad?, que yo te estoy protegiendo, que yo estaba ahí, ¿verdad?, para protegerte.
Tú te empezaste a acomodar, tú empezaste a hacer esto, el otro, me desobedeciste. Y aunque digas, pero estuve echando fuera demonios, pero estuve acá, Señor, ¿verdad? Sintiendo esto, haciendo esto, ¿verdad? Yo no te conozco, va a decir el Señor. Yo no te conozco y juntamente va a ser tu castigo, como dice la palabra de Dios, con los que hacen iniquidad. Para allá mismo. Aunque hayas hecho todo lo que hayas hecho, va a ser en vano. Porque ¿dónde está el amor a Dios? ¿Será que le amas a Dios? ¿Te has preguntado, ¿le amas a Dios? Dice el Señor que el amar a Dios, ¿verdad? ¿Me entienden? Es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que dar los frutos de Dios. Para así de esta manera nosotros demostramos que amamos a Dios. Por sus frutos los vas a conocer, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida? Dios ahora te está llamando. Dios dice, ¿verdad? Vuélvete a mí en estos momentos, ¿verdad? No te muevas tú, ¿verdad? Del camino de Dios. No te muevas en desobedecer a Dios. Porque un hijo de Dios, dice el Señor, que no se mueve. Es un hijo de Dios el que permanece obedeciéndole a Él. Un hijo de Dios es que aunque a pesar de que le haya fallado, se corrige, ¿verdad? ¿Me entienden? Y vuelve, ¿verdad? Y hace lo que Dios está mandando que hagamos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y hay que recordarse que Dios protege a su pueblo constantemente, ¿verdad? Yo una cosa sí que me quedó clara, ¿verdad? Hija, a pesar de lo que estés pasando, ¿verdad? Recuérdate que tienes una protección mía, me dice el Señor, y te dice el Señor. Y esa protección es constante siempre, ¿verdad? Tú eres mi pueblo, yo te protejo, ¿verdad? Yo te protejo. Tú sigue obedeciéndome. Tú sigue haciendo mi voluntad. A los alrededores, lo que digan o dejen de decir, allá ellos. Cuéntale, cada quien le va a dar a Dios. Si algo que me da aliento es esta palabra, que cada uno va a ir a dar cuenta de sí mismo, y el alma que pecare, pues esa va a morir, ¿verdad? Cada quien, y que la salvación es individual, cada quien. Y pues digo yo, que nadie te mueva, ¿verdad? Y mismo lo dice el Señor, que nadie te mueva del camino del Señor, del pensamiento de Dios, de lo que Dios te está mandando a hacer, ¿verdad? Yo sé que esta palabra, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios primero, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Cada día nos ama, me ama, ¿verdad? Y Dios, para mí, yo sé, yo pues la agarro, ¿verdad? Si yo tal vez no estoy haciendo eso, ¿verdad? Pero Dios me está hablando a tiempo, sigue constante, recuérdate que tienes la protección, ¿verdad? Y así también ustedes, ¿verdad? ¿Me entienden? Sigan buscando del Señor, busquen, y si le han fallado a Dios, corríjanse, escuchan la voz de Dios, escuchen, pongan atención, pongan por obra la palabra de Dios, que Dios de eso se agrada, ¿verdad? Y yo sé que esta palabra, ¿verdad? Ha hecho de bendición para tu vida, así como para la mía, que es de gran bendición la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esta es la que me corrige, esta es la que me advierte, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Aquello como tengo que serlo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por su infinita misericordia, ¿verdad? Por su fidelidad y por su grande amor, ¿verdad? Porque Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda. Si no tienes una iglesia donde congregarte, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad? A que busques del Señor, ¿verdad? A que le reconozcas como tu único Salvador, ¿verdad? Para tu vida, ¿verdad? Que solamente Él es el que te puede dar la salvación, la vida eterna y el amor, ¿verdad? Todo lo bueno del Señor, Él, el único en donde nosotros lo podemos encontrar. Yo te invito a la iglesia donde yo me estoy congregando, Iglesia Ministerio Dios Altísimo, con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Se encuentra ubicado en el 11922 Tricken Road, Houston, Texas, código postal 77067, teléfono 832-275-1178, vean. Si ya tienes una iglesia donde congregarte, ¿verdad? Pues continúa, y si gustas visitarnos algún día, ahí te esperamos, ¿verdad? Pero
Si estás cerca también puedes, y si no, busca en otra iglesia, ¿verdad? Que te agarre cerca, si estás en algún otro lugar, ¿verdad? Pero lo importante, ¿verdad? Que te puedo decir, y lo más maravilloso es que tengas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, que crea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y que recuerdes que Dios está contigo y que Dios te está diciendo esto. Pon mi confianza en mí, dice el Señor, ¿verdad? Tu confianza que esté puesta en Dios y que andes en obediencia a Dios, buscándote, y que nadie te mueva de lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y de lo que al tenerlo también a Él, ¿verdad? Y obedece al Señor en todo lo que Dios te diga, en todo lo que Dios te dé. Yo sé que Dios usa diferentes hermanos, hermanas, ¿verdad? Dios le da, ¿verdad? Maravilloso. Y tú sigue obedeciendo. Yo digo siempre que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Él es el mismo, ¿verdad? Él te bendiga grandemente, nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y pues sigue buscando del Señor, ¿verdad? Sigue adelante y busca a Dios, busca, ¿verdad? Y que Él es el único que te puede salvar. Busca una iglesia donde congregarte. Cristo te ama, Cristo te anda buscando, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios y, como te digo, agarremos toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Es para nosotros, porque Dios dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? El Señor siempre nos está hablando o al momento que estamos pasando la situación. Dios nos habla, ¿verdad? Antes de que vayan a pasar las cosas, ¿verdad? Como dice su palabra también, ¿verdad? O una vez que ya las hayamos hecho, ¿verdad? Pero lo importante es que corrijamos y que nadie nos mueva del camino del Señor, ¿verdad? Y que nadie nos mueva de hacer la voluntad de Dios. Mejor es estar bien delante de Dios que delante de los hombres, ¿verdad? Dice su palabra. Dios te bendiga grandemente.